La inflación del mes de marzo fue 0,02% y de esa manera, en la medición interanual, cayó a 3,8%, el nivel más bajo desde agosto de 2005. Ese registro del mes pasado fue bastante menor a lo que se estimaba y por lo tanto cabe preguntarse qué fue lo que estuvo detrás de una inflación menor que lo que preveían los analistas. ¿Resulta esperable que continúe bajando este indicador en los próximos meses? ¿Cómo quedan las proyecciones para el cierre de 2024? Bueno, por ahí iremos en los próximos minutos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Florencia, recién Emiliano lo adelantaba, ¿no? La inflación de marzo fue bastante menor a lo que se estaba esperando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo vieron en Exante los datos publicados ayer por el INE? Sí, a ver, el dato efectivamente fue menor a lo esperado. La mediana de la encuesta del Banco Central estaba en 0,5% para el mes. Nuestra estimación puntual en Exante era de 0,4%, con lo cual el 0% fue bastante menor. Y bueno, y de esa manera la inflación interanual bajó bastante más de lo que esperábamos y cayó, como adelantaba Emiliano, por debajo de 4% en esta medición. Se trata del menor valor desde mediados de 2005 y confirma además ya el 10º mes consecutivo en que tenemos a la inflación claramente dentro del rango meta, ¿no? ¿Qué estuvo detrás de esa inflación nula prácticamente en el mes de marzo? Supongo que, por ejemplo, el dólar tuvo que ver, ¿no? Tuvo una incidencia importante. Sin dudas que la caída del dólar en marzo fue un factor clave en este registro de inflación tan bajo de marzo. Recordemos que el tipo de cambio bajó 1,8% en el promedio del mes, ¿no? Y eso se reflejó en que en los hechos la inflación transable fue negativa en 0,6% en el mes. En promedio, por lo tanto, los precios de los bienes que se comercian internacionalmente, se importan o exportan y en los que, por lo tanto, el dólar pega muy directamente, bajaron en marzo. Y eso además fue bien generalizado por rubros, ¿no? Bajaron tanto los precios de los alimentos, con un descenso en particular de 1,7% en las carnes, por ejemplo, y también bajaron los precios de otros rubros que son transables, pero no son alimentos, digamos. Y bueno, y de esa manera, en la medición anual, la inflación transable, que ya estaba muy baja, volvió a caer también y se ubicó en solo 1,3% en esos 12 meses a marzo. ¿Y cómo evolucionaron los precios no transables a los que ahí el dólar no impacta tan directamente? Bueno, ahí la inflación no transable también fue menor de lo esperado, fue de 0,4% en el mes y bajó en la medición anual a 6,2%, pero en este caso permanece todavía levemente por encima del rango meta. Los rubros no transables, recordemos, son los de bienes y sobre todo servicios que no se comercializan con el exterior, por tanto sus precios se fijan esencialmente por lo que es la dinámica de oferta y demanda doméstica, ¿no? No hay una referencia de precios internacional y como decías tú, el tipo de cambio, por tanto, tampoco incide tan directamente. En estos rubros, la evolución de los salarios a nivel doméstico es la clave muchas veces, pero en lo que va de este año, la verdad es que los salarios no han tenido una moderación tan relevante que justifique por sí sola al menos la moderación que hemos visto a nivel de la inflación no transable, ¿no? En enero-febrero vimos un aumento del índice medio de salarios de 4,7% nominal, que es bastante superior a la inflación no transable que hemos visto en el primer trimestre del año, que fue de 2,7% en este trimestre. Uh-huh. ¿Y eso cómo debemos interpretarlo? A ver, ¿qué otros elementos estarían detrás del descenso que ha tenido la inflación no transable más recientemente? Bueno, a ver, un primer punto ahí es que, decía antes, el dólar incide mucho menos directamente, sin duda, pero no quiere decir que no incida nada, ¿no? Y con una baja de la magnitud de la que vimos en marzo, un descenso de 2% del tipo de cambio, eso seguramente contribuyó a que la inflación no transable sea tan baja en este último mes, y también siendo tan baja entonces en el trimestre. Pero por otro lado, en nuestro juicio, es bien probable también que el hecho de que vengamos con una inflación ya claramente dentro del rango meta desde hace casi un año, y bueno, y con expectativas de inflación que se vienen moderando, uh-huh, eso también debería estar contribuyendo a que estemos viendo una moderación de los ajustes de precios en estos rubros no transables en general, ¿no? Lo cierto es que con la inflación transable entonces en niveles mínimos de menos de 1,5% anual, y bueno, y la moderación de la que hablábamos recién, de la inflación no transable a 6,2%,
En marzo, la inflación subyacente, al menos en lo que es nuestra medición de inflación subyacente, que no contempla ni precios administrados ni frutas y verduras, bajó este indicador también y se ubicó también coincidente con la inflación total en 3,8% anual. Bien, Florencia, a ver, con estos datos, ¿cómo quedan los pronósticos? ¿Podemos llegar a ver a la inflación bajando todavía más que esto? Bueno, a ver, en Exante estimamos sí que la inflación puede bajar algo más en el corto plazo, en abril en particular, en la medida en que el año pasado, como resultado de la sequía, recordemos que vimos hasta el mes de abril, de hecho, en todos los primeros meses del año, aumentos enormes de precios de frutas y verduras en esos meses. Y eso es algo que no se está viendo este año, que no se vería en abril, y por eso es que es esperable que baje algo más la inflación en abril, cuando estemos comparando además con precios en esos rubros que tocaron valores máximos el año pasado. Con ese elemento, también contemplando un dólar que sigue muy bajo, ¿no? En este mes, o al menos comenzó muy bajo este mes, los pronósticos apuntan a una inflación que podría acercarse incluso al 3% en la medición anual abril, que es el piso del rango meta prácticamente, ¿no? Y bueno, y si bien en la segunda parte del año entendemos que la inflación aumentaría, nuestras últimas proyecciones, que cabe advertir que las estamos revisando en estos momentos, apuntan a que la inflación va a cerrar 2024 cómodamente dentro del rango meta. Es claro que en eso una de las claves va a ser la propia evolución cambiaria, pero en la medida en que a priori, al menos en nuestro escenario base, no esperamos una suba importante del tipo de cambio este año, parece bastante probable que tengamos a la inflación entre 4,5% y 5% a fin de 2024, ubicándose entonces bien en torno a lo que es el centro del objetivo que persigue el Banco Central, ¿no? Uh-huh. Quizás ahí, Romina, como un mensaje un poquito más para adelante, la verdad es que el desafío va a ser, más allá del 2024, mantener a la inflación dentro del rango, también cuando el tipo de cambio comience a subir, que eventualmente es esperable que suceda, ¿no? Y para eso será fundamental que las expectativas de inflación sigan moderándose y anclándose en lo que es el objetivo, para que en esta próxima negociación salarial, por ejemplo, que comenzará sobre mediados de 2025, los ajustes nominales de salarios sean más bajos y contribuyan entonces a una baja adicional de la inflación no transable y a sentar, como decíamos, a la inflación dentro del rango meta. Bien. Florencia, gracias por estos apuntes y este análisis a propósito del dato de inflación del mes de marzo que se conoció ayer. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Perfecto, me parece muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.